Entonces, quedamos acá. En cuanto al desarrollo del componente morfosintáctico, vemos que hay una combinación de palabras. La combinación de palabras que en un niño suele ser a los 24 meses, ¿no es cierto? Acá entre los 31 y los 40 meses. Las primeras frases aparecen entre los 3 y los 4 años, que los niños, ¿no es cierto?, un desarrollo típico comienza a ser cerca de los 2 años, 2 años y medio. Entre los 5 años y medio y los 7 años, solamente la mitad de los niños con este diagnóstico emitieron alguna oración completa. Son emisiones más bien las que suelen utilizar son telegráficas, que yo les he dicho otras veces que las telegráficas, que si no un término ahora ya tan utilizado, son un poco las emisiones más tarzanescas, ¿no es cierto? Se omiten ciertos elementos dentro de los enunciados, como pueden ser las preposiciones, los artículos, los nexos, ¿no es cierto? Y no se alcanza a completar este desarrollo, más progresa con la edad cronológica. Ya es algo que se puede seguir perfeccionando con el tiempo. También vemos que hay un uso inestable de ciertos elementos morfosintácticos, como son los pronombres, los artículos, las conjunciones, las subjunciones. Las subjunciones son justamente sinónimos de nexos subordinantes. El uso inconsistente de inflexiones morfológicas, su lenguaje descriptivo y funcional. El progreso puede seguir produciéndose y potenciándose hasta la edad adulta. Y en el adulto, ¿qué vamos a encontrar? Oraciones de longitud mediana, formulación en presente generalmente, y pocas de subordinación, y suelen ser funcionales comunicativamente hablando. Ahora, ¿qué pasa a nivel de comprensión del lenguaje? A ver, vemos acá que la comprensión de los mensajes verbales, generalmente vemos que hay un mejor desempeño si está asociado a ciertos contextos determinados que viene a ser esto como un apoyo para ellos, ¿ya? También si de lo que yo le estoy hablando o lo que estoy describiendo está presente, ¿no es cierto? O se ha visto con anterioridad. Ahora, como ya sabemos que hay ciertas dificultades en ellos a nivel lingüístico, estos apoyos justamente les viene a facilitar un poco este proceso. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos considerar al momento de trabajar con estos chicos o al momento también de evaluarlos, ¿no es cierto? A nivel pragmático vemos que en general podemos lograr un intercambio comunicativo con ellos que puede ser fluido. También vemos que la toma de turno existe y es tomada típicamente. Los niños que ya tienen una edad cronológica de 5 años responden adecuadamente a las demandas verbales del medio. ¿Qué pasa con la inteligibilidad? Acá vemos que en estos chicos sí vamos a ver que la inteligibilidad está un poco alterada y esto un poco asociado a las alteraciones físicas, ¿no es cierto?, a nivel anatómico, las alteraciones que les mencioné anteriormente, que podemos ver que en ellos no solamente en cuanto a estructura, sino que también la funcionalidad de las mismas. La hipotonía global también que presentan. También no podemos olvidar los problemas auditivos que ellos presentan, y esto claramente va a afectar en el input de la información, en cómo ingrese esta información al niño, por lo tanto, cómo la va a reproducir, ¿no es cierto? Tampoco podemos olvidar lo que hay detrás, que hay una discapacidad intelectual, problemas cognitivos. Ahora acá surge una pregunta que se les hace, y en realidad esto para que lo reflexionen y lo comentemos después en clases. ¿Qué será mejor en un niño? ¿Que sea capaz de emitir 80 palabras medianamente inteligibles,
o que emitan 20 palabras que sean inteligibles por completo. ¿Ya? Eso un poco se los dejo ahí en el aire, yo no se los voy a responder en esta presentación, lo vamos a comentar luego en clases. En cuanto a la evaluación, claramente acá, ¿no es cierto? Bueno, acá hay autores que van por una línea o por otra, ya, pero un poco anticipándome a lo que vamos a ver después en esta misma clase, estos chicos en general no se recomienda tanto la aplicación de test, ya, a pesar de que hay algunos autores que sí lo recomiendan, ya, los test formales. Pero en el fondo, cuando nosotros vamos a realizar una evaluación, los objetivos de esta evaluación, tenemos que determinar el desarrollo del lenguaje o comunicativo de este chico, tenemos que ver en qué etapa se encuentra, el tipo de comunicación que utiliza y cuáles son las alteraciones o dificultades específicas que presenta. Determinar si existe otro trastorno de la comunicación, si hay alteración del habla, también cómo está la audición, cómo está la voz. Y también es frecuente en estos casos, por lo que ya se les mencionó anteriormente, que encontremos dislalias funcionales y orgánicas, o también llamadas diglosias, las orgánicas. Determinar cuál es la capacidad cognitiva de este chico, ¿no es cierto? Acá es interesante saber cuál es su capacidad atencional, la capacidad de concentración y la memoria. Y también el déficit atencional. Esta va a variar de acuerdo al grado de severidad, ¿no es cierto?, de la discapacidad intelectual del niño. Dentro de las etapas de la evaluación hay dos etapas. La primera, en donde nosotros hacemos la entrevista clínica, tomamos todos los datos que tienen que ver con la anamnesis, ¿no es cierto?, y hacemos una observación clínica del niño. Y la segunda etapa llamada, o de alguna manera llamada así como de evaluación formal. Ahora, en la primera etapa en donde nosotros hacemos la aplicación de la anamnesis, ¿no es cierto?, también tenemos que recabar la información de otros profesionales, observar en forma general al niño. Y dentro de los contenidos de la evaluación está la evaluación de los elementos o de los componentes prelingüísticos, evaluación lingüística propiamente tal. Dentro de los procedimientos de evaluación, observación de la conducta, pautas de observación entregadas a los padres, que la idea es que ellos las vayan completando y esto va a complementar lo que nosotros observemos. Podemos confirmar ciertas cosas que estemos observando o lo contrario, podemos darnos cuenta que tal vez hay conductas que nosotros no hemos podido observar. También ver la posibilidad de aplicar escalas de desarrollo y acá, bueno, ahí sale esto entre paréntesis, cuidado con la heterocronía, y es que los niños en ciertos aspectos puede que los chicos estén más avanzados, no necesariamente van a aparecer con el mismo desempeño en cuanto a edad en todos los aspectos que yo evalúe, puede que en algunos o en otros esté mejor, ya, por lo tanto no es extraño. ¿Ya? Que por ejemplo, supongamos que se le aplica una escala de desarrollo como un TEPSI, ¿ya? Y que el niño a lo mejor a nivel motriz o a nivel de coordinación aparezca con un desempeño de un niño supongamos es un niño de 5 de edad y ahí aparece con un desempeño de un niño de 3 y en lenguaje aparece con un desempeño por debajo de 3, por ejemplo. En el fondo es muy probable que en estos niños encontremos desempeños muy diversos o muy distantes en un área o en otra, incluso dentro de una misma área. También considerar la toma de muestras de lenguaje y, como lo hice acá, los test no son confiables. Aún así, debo mencionar que hay ciertos autores que están a favor de la aplicación de los test, ¿ya? Los chicos con discapacidad intelectual, los chicos con síndrome de Down. En cuanto a la anamnesis, sabemos que en cuanto al diagnóstico del grado de discapacidad intelectual, generalmente se hace después de los 5 o 6 años. Antes se habla de retraso global del desarrollo, pero eso ya corresponde a una clase que se hizo previamente, por lo tanto no nos vamos a detener ahí. El foco acá es obtener información necesaria para realizar diagnóstico diferencial, ver alteraciones asociadas, antecedentes etiológicos del desarrollo psicomotor, control de esfínter, escolar, cuál ha sido su rendimiento escolar, remitencia, antecedentes escolares, todo lo que yo pueda recabar y claramente la información que puedo obtener de otros profesionales. En cuanto a esto último,
¿no es cierto? Puedo recabar información del neurólogo, del psicólogo, de la educadora en cuanto a la conducta, la relación con los padres, en relación a los compañeros, actividades del curso, actividades grupales, genetista, que me pueda dar información o confirmar en relación al diagnóstico del síndrome, el otorrinolaringólogo, en base considerando chicos que todas las patologías que dijimos que estos chicos pueden presentar y que en un alto porcentaje lo presentan, como les dije, los problemas a nivel auditivo, las cardiopatías, ¿no es cierto? También el kinesiólogo, que es importante aquí trabajar con él, el odontopediatra, el pediatra. Bueno, aquí no aparece, pero es importante también el trabajo con el terapeuta ocupacional. Ya en general se trabaja mucho con el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional y el fonoaudiólogo, que además de todo lo que a lo mejor pueden haber a nivel de funcionalidad, a nivel de el kinesiólogo a través a lo mejor de la hipotonía, también se trabaja en conjunto en muchos casos el tema de la deglución, por ejemplo. La observación general del niño. En cuanto a la observación general, tenemos que ver las características físicas, ¿no es cierto? Ver su postura, los movimientos. Es clásico en ellos también la separación de ojos. Adaptación a la situación de examen, ya ver si el niño se percata que está en situación de evaluación, qué conducta tiene con el interlocutor y el contexto en el que está. Si presenta dificultad para controlar sus emociones, bajo control de impulsos. Vemos si se adapta a la situación de evaluación o de examen, si son poco atingentes, si presentan inquietud motora. Inquietud motora es cuando el niño está permanentemente en movimiento, ya sea con las manitos, con los pies. ¿Ya? Forma de comunicación, cómo se comunica, cómo intenciona, cómo pide, cómo protesta. ¿Ya? Todas esas son cosas, información relevante para nosotros para saber cuál es el desempeño y el nivel en el que se encuentra el niño. Ahora, en cuanto a los contenidos de evaluación, hablamos de lo prelingüístico y lo lingüístico. Dentro de la etapa prelingüística, tenemos que evaluar los precursores del lenguaje, tanto de forma, contenido y uso. Si no lo tienen claro cuáles son, deben estudiarlos. Ver también la atención, si mira, atiende la voz, si mantiene, cambia de foco. Intención comunicativa básicas, la capacidad de imitación, que tiene que ver con el precursor de la forma. También la permanencia del objeto, que tiene que ver con el precursor del contenido, características y uso de vocalizaciones, si es con intención o solamente es como autoestimulación. Otras conductas de autoestimulación, como el balanceo, el movimiento de manos, echarse aire. También es importante evaluar el juego. Ya, y aquí ver en qué etapa del juego se encuentra, si es la primera etapa de 0 a 2, juego simbólico, de juego simbólico, que a partir de los 2 años, si el juego funcional, que el anterior, ¿no es cierto? En el fondo, el elemento juego acá es importante. Ahora, claramente en el caso de usted, bueno, no es un tema que todavía hayamos ahondado, ¿ya? Pero es importante que lo consideren, chicos, porque el próximo año lo vamos a ver en el ramo y la asignatura de atención temprana. En cuanto a la sociolingüística, tenemos que ver qué tipo de palabras usa, identificación de objeto y persona, las relaciones semánticas que logra realizar, cómo están sus habilidades psicolingüísticas. Si hablamos de habilidades psicolingüísticas, acuérdense en cuáles son las habilidades que evalúa el ITPA, comprensión de órdenes, tipo de estructuras morfosintácticas que utiliza y que comprende. Uso de partículas gramaticales, habilidades auditivas, los tipos de procesos fonológicos, cómo está la articulación, cómo está a nivel también pragmático. Ahí hablamos de los manejos de tópicos, turnos, quiebres, ¿no es cierto? En cuanto a la necesidad de intervención prelingüística, acá es importante que nosotros, si detectamos que todavía hay habilidades prelingüísticas que están deficitarias, debemos sí o sí trabajar sobre eso. Ya, y acá en realidad lo que sugiere es que de por medio siempre esté un fonoaudiólogo, ya, guiando este trabajo. Y ahora, dentro si nosotros logramos pasar la etapa prelingüística, lo que se debería posteriormente trabajar
se sugiere en realidad, no es que tenga que ser así en todos los casos, si se va a trabajar el vocabulario expresivo, debería, como dice acá, ser dirigido usando técnicas de intervención del lenguaje considerando el entorno, o sea, decir, que tenga por una parte es lo funcional y por otra parte también considerando que el entorno sea un facilitador de este proceso. Y también está la posibilidad que en estos chicos hagamos uso de la comunicación aumentativa alternativa, ya sobre todo si un niño pasando ya los 3 años de edad llega a los 3 años y no ha comenzado a hablar, ya se debería pensar en implementarlas, ya que todavía pueden aprender a hablar más tarde durante la infancia. En estos casos, los niños con síndrome de Down, a diferencia de otros síndromes, en estos chicos sí vemos que no está todo dicho en realidad en los primeros años, ¿ya? Sino que ellos pueden seguir aprendiendo y avanzando en su desarrollo lingüístico comunicativo en etapas posteriores. Acá hay un video que les quería mostrar que está en una página, yo después se las voy a enviar el link, ¿ya? Pero quiero que lo observen. ¡Oh! Creo que me equivoqué. Ya, este es un video de una clínica en Las Condes. Ya. Como ven, ¿no es cierto? Este era un video de apoyo en realidad que se encuentra en YouTube disponible y que les va a permitir un poco entender justamente este trabajo que se debe realizar con estos chicos, que es interdisciplinario. En este caso no se ahonda más allá en el tema de la deglución y la alimentación, considerando que sea una temática que ven más con el profesor Camilo dentro de lo que es la deglución en las diferentes patologías, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda lo vemos en clase. Que estén muy bien. Chau, chau.